para estudiar, para formarse, para capacitarse. Todos los esfuerzos valen. Y yo quiero saludar con mucha deferencia, con mucho cariño, a José Ignacio, quien será el conferencista, que será la actividad central de esta actividad. Sigan preparándose, sigan formándose en este y otros temas de interés para la administración pública. No escatimen ningún esfuerzo. Ese es el único consejo que yo puedo dar. Recuerden que la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad. En la administración pública, la educación, la formación, la capacitación es la base para el fortalecimiento y para devolverle la confianza a la ciudadanía en las instituciones estatales. Esa es nuestra misión. Vamos entonces a aprovechar estos minutos que José Ignacio va a estar compartiendo con nosotros. José Ignacio se ha dedicado toda su vida profesional, prácticamente toda, José Ignacio, a la investigación, a la docencia, a los debates en materia de derecho administrativo. Entonces, para el INAP es un lujo tenerlo a él hoy con nosotros. Ustedes, como decimos los dominicanos, sáquenle el jugo. Como dicen los venezolanos, sáquenle la chicha. Muchísimas gracias. De él podemos decir muchas cosas. Hoy nosotros tendremos la oportunidad de navegar en la búsqueda siempre del conocimiento continuo. Devuélvanle ustedes a sus instituciones este conocimiento que adquieren, porque es patrimonio de la sociedad, de la gente, porque invierten ustedes con la contribución a través de sus impuestos. Ese es el gran reto que tenemos los servidores públicos. Adelante, maestro, este es su sala de honor. Yo quisiera empezar con mi sincero agradecimiento al Instituto Nacional de Administración Pública por haberme dado el extraordinario honor de estar hoy aquí con ustedes en el cierre, entiendo, de este muy importante diplomado. Quisiera agradecer muy especialmente al profesor Gregorio Montero, que me encanta volvernos a ver después de algún tiempo. Aparece en mi presentación, ya lo verán. Igualmente mis saludos a Camila Riera, a Ángel Familia por esa extraordinaria presentación que ha hecho, que me ha ruborizado un poco y me ha puesto un tanto nervioso, pero espero poder salir bien del trance, ¿no? Básicamente yo estoy aquí, si se me permite la expresión, para que me saquen la chicha. Entonces, esa es la invitación y por supuesto a Roberto Medina, al profesor y queridísimo amigo que tuvo la gentileza de invitarme, yo absolutamente dije que sí. Y yo empecé a pensar de qué puedo yo hablar, ¿no? Y pues bueno, pensé quizás una clase tradicional de derecho administrativo, pero dije yo, bueno, pero si ellos han estado en diplomado, ellos ya han visto esto, y entonces pensé compartir con ustedes una visión que yo tengo sobre República Dominicana, un país al cual quiero mucho. Me ha acogido como mi casa. Yo soy originalmente de Venezuela, pero desde el 2017 resido en Boston, en Estados Unidos. La primera vez que vine a este país en una actividad académica, invitado por el profesor y querido amigo Olivo Rodríguez, ha debido ser en el 2010, 2011, y he venido continuamente. Y puedo decir que yo estoy maravillado con esta revolución, porque creo que es una auténtica revolución institucional la que se está dando en este país. Pero al mismo tiempo, como sea que el destino me llevó a las orillas de Boston y a la Escuela Kennedy de Gobierno y a las políticas públicas, he complementado mi experticia de Derecho Administrativo con la perspectiva de las políticas públicas, del crecimiento económico, y desde esa óptica he visto maravillado el extraordinario desempeño económico de República Dominicana.
Entonces, lo que yo hoy les quiero compartir con ustedes es mi visión sobre cuál es la relación entre el derecho administrativo y el crecimiento económico, y en términos más generales, el desarrollo. ¿En qué medida el derecho administrativo es una pieza esencial para la promoción del desarrollo? Y la conclusión es que es, por supuesto, la pieza central. Y yo cada vez estoy más convencido, luego de haber hecho estudios sobre por qué, cómo crecen los países, ejemplos de crecimiento económico en otros países, especialmente en América Latina, estoy totalmente convencido que hay una clara relación entre la institucionalidad de un país a través de su derecho administrativo y su capacidad de crecimiento y de desarrollo. Así que, siendo precisamente parte del objeto del INAP la formación, la creación de capacidades, espero yo que esta visión, quizás un poco novedosa del derecho administrativo, sea de interés, ¿no? Yo voy a hacer un paneo muy general, quizás después, no sé, podamos haber preguntas y respuestas, o quizás, si se me permite, tienen ustedes preguntas o comentarios, me las hacen directo. Esto lo podemos hacer como un diálogo. Y este tipo de presentaciones yo la he utilizado, la aprendí en Estados Unidos. Son presentaciones un tanto esquemáticas, muy visuales, pero van a ver del lado derecho libros que a mí me han inspirado para entender mejor este problema, ¿no? Hay algunos libros de derecho administrativo, pero hay algunos otros libros que no son de derecho administrativo. Y aquí está un libro que a mí me gusta mucho, Democracia, el desarrollo como libertad, del premio Nobel Amartya Sen, donde él señala que el propósito del desarrollo es promover y expandir la dignidad humana. Por eso el concepto de desarrollo humano. Por tanto, la ponencia, el tema sobre el cual gira es en qué medida el derecho administrativo condiciona, ayuda, promueve al desarrollo humano centrado en la dignidad. ¿Por qué hay países ricos y países pobres? En la Escuela Kennedy de Gobierno, el profesor Ricardo Hausmann tiene una materia muy popular que es precisamente por qué hay países pobres y países ricos. Hay distintas tesis. Hay algunos que nos dicen la geografía es condicionante. Si usted está en un país que tiene petróleo, pues bueno, usted tendrá posibilidades. Si usted está en un país que hay un desierto y no hay nada, usted tendrá complicaciones. Los orígenes coloniales, ¿no? Bueno, si usted fue una colonia, usted a lo mejor tiene inconvenientes, y si no fue una colonia, ¿qué tipo de colonia? Eso todo influencia. Los flujos de personas, ¿en qué medida usted ha recibido migrantes? ¿Qué tipo de migrantes? El conocimiento productivo, el Estado de Derecho. La verdad es que no hay ninguna fórmula mágica para que los países crezcan. Ojalá la hubiera, porque todos los países crecieran. Al final es una acumulación de distintos elementos, pero hay un elemento que es muy, muy, muy importante, y son las instituciones. Y este es un libro del Premio Nobel de Economía Douglas North sobre instituciones, que yo lo leí y me abrió los ojos, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Y ese, por cierto, es parte de mi materia en el curso que estoy dando ahora en la Pucamaima sobre Derecho Administrativo, los fundamentos. La sociedad tiene que crear comunidades políticas. El hombre es un animal político, Aristóteles, y tiene que haber comunidad política. La comunidad política tiene que tener reglas para que las decisiones sean eficientes, para que los intercambios de bienes y servicios sean eficientes. Esas reglas que la sociedad crea son las instituciones. Hay instituciones formales. La Constitución es una institución formal porque está escrita, está codificada. Las leyes, el contrato. El contrato es una institución creada para hacer más eficiente el intercambio de bienes y servicios. Y hay instituciones informales, los usos, las prácticas, las costumbres. Esas instituciones son creadas por la sociedad, como expliqué, para hacer más eficiente el intercambio de bienes y servicios, y en el ámbito del Estado para hacer más eficiente la acción colectiva del Estado. Y es por eso que Douglas North concluyó que el resultado económico de un país, el crecimiento económico de un país, el desarrollo está notablemente condicionado por las instituciones.
En especial, este es otro libro de Douglass North, porque las instituciones son las que permiten que el Estado funcione como un poder único y unitario. Ese es el concepto de un autor de apellido Jelinek, que es el Estado, el poder único y unitario, que ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Eso de violencia son un poco extremo, es fuerza, ¿no? Max Weber hablaba de violencia, pero en realidad es fuerza. El Estado ejerce el monopolio legítimo de la fuerza para ejercer soberanía en un territorio, sobre una población, y eso lo hace a través de capacidades burocráticas. En un comienzo, las primitivas comunidades políticas eran lo que se llama un Estado abierto patrimonial. Imagínense un señor feudal y todo dependía de si usted era amigo o enemigo del señor feudal. Y si usted era amigo, no pasaba nada. Y si usted era enemigo, le quitaban su finca, destruían, y aquello era una guerra continua y había pobreza. Cuando las sociedades pasaron de estados naturales a estados burocráticos, el crecimiento económico empezó a ser exponencial. De hecho, se entiende que la gran era de crecimiento económico de la humanidad comenzó cuando el Estado comienza a organizarse como un poder único y unitario, con capacidad de gestionar asuntos comunes. Y entonces aquí llegamos, además de las instituciones, al concepto de capacidad estatal. Este es un magnífico libro sobre capacidad estatal y desarrollo. El derecho constitucional nos dice qué es lo que el Estado debe hacer. La capacidad estatal nos dice qué es lo que el Estado efectivamente puede hacer. La capacidad estatal no es otra cosa que la habilidad del Estado de cumplir de manera efectiva sus cometidos establecidos en la Constitución, en este caso, la Constitución de República Dominicana de 2010. Esa capacidad requiere de 4 grandes elementos. La capacidad financiera, y aquí hay un autor que se llama Francis Fukuyama, que ha explicado cómo los estados se forman cuando es necesario recaudar tributos. La necesidad de recaudar tributos para sufragar gastos públicos es una de las grandes condicionantes para crear capacidad estatal. Esa es la primera, capacidad financiera. La segunda, y aquí entran ustedes, capacidad burocrática. Sin un cuerpo de funcionarios civiles, sin un cuerpo burocrático con talento y capacidad, el Estado no tiene capacidad. Luego tenemos las infraestructuras, que son los bienes inmuebles, estos edificios, micrófonos, vehículos, etcétera, y cómo se organiza todos los demás elementos, capacidad financiera, capacidad burocrática, infraestructura. Todo Estado tiene áreas de fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad mide aquellos cometidos que el Estado no puede cumplir. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad suficiente. Sea que no tenga capacidad financiera, capacidad burocrática, infraestructura o problemas de organización y procedimiento. De manera tal que la capacidad estatal es importante para diagnosticar en qué medida el Estado tiene áreas de fragilidad. Hace muchos años, bueno, no tanto, 30, surgió un concepto muy impreciso, hoy día abandonado, del Estado fallido. Pero hoy día se entiende que todo Estado tiene áreas de fragilidad, mayores o menores, y que es necesario identificar dónde están esas áreas de fragilidad para cubrirlas y permitir que el Estado crezca. ¿Por qué? Porque en las áreas que el Estado no puede atender directamente, tienden a surgir instituciones informales. Hay un autor de apellido Thomas Ries que habla de las áreas de limitada estatalidad. ¿Qué son las áreas de limitada estatalidad? Tareas que el Estado no puede atender directamente porque no tiene capacidad. Y en esas áreas es muy común que surjan lo que se llama deals o acuerdos, instituciones informales, pero son instituciones informales nocivas para el desarrollo. Corrupción, mercados negros, crimen organizado. Esas instituciones son nocivas para el desarrollo. Por lo tanto, una de las grandes conclusiones es que el desarrollo de un país no solo depende, por supuesto, de que tenga buenas constituciones, buenas leyes,
depende de la capacidad del Estado de cumplir efectivamente esos cometidos y cerrar la brecha de capacidad estatal, que es la brecha de capacidad estatal, la diferencia entre lo que el Estado debe hacer y lo que efectivamente puede hacer. Cerrar la brecha de capacidad estatal es cerrar las áreas de limitada estatalidad. Hay un autor que habla, y me encanta la expresión, otra manera de decirlo es traer al Estado de vuelta. Y muy en concreto, traer al Estado administrativo de vuelta y que ocupe esas áreas que están plagadas de instituciones informales por un problema de fragilidad estatal. ¿Cómo se mide la fragilidad estatal? Eso es muy complicado, pero afortunadamente tenemos el índice de estados frágiles, que mide la fragilidad estatal. Ese índice va, esta tabla tienen que verla al revés, lo advierto, ¿no? Porque uno está acostumbrado cuando ve una gráfica y la cosa va para abajo, dice, ¡epa! Si estos son mis ingresos, yo estoy mal. Pero es al revés, porque esto lo que mide es la fragilidad. Es decir, ya va, déjenme ver cómo se pone. Aquí. Voy a apretar un botón y lo más probable es que se vaya la luz en todo el edificio, porque eso suele pasar cuando yo aprieto botones. No, esto aquí. Ah, sí, muy bien, me muevo para acá. ¿Me oyen? Sí. Mientras más alto esté, más frágil es el Estado. Mientras más bajo esté, menos frágil es el Estado. O sea, mientras más alto esté, menos capacidad. Mientras más bajo, más capacidad. Mientras más arriba esté, más instituciones informales hay. Mientras más abajo esté, menos instituciones informales hay. Pregunta, ¿qué interpretan ustedes de este gráfico? Estamos avanzando. Yo diría que avanzar es poco. El cambio de República Dominicana, es muy difícil ver un país que ha logrado construir capacidad estatal en tan poco tiempo. Miren además ustedes lo notable de la... Esto fue la pandemia. Pero miren la recuperación. Esto es una muy buena noticia. Yo como profesor, cuando veo esto, digo, aquí hay un derecho administrativo que funciona. Podría funcionar mucho más, ¿no? Y un poco el reto de ustedes, lo decía el profesor Gregorio Montero, es seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir avanzando. Y aquí hay mucha oportunidad para seguir construyendo capacidades estatales. Pero por ahora, la conclusión es, lo están haciendo notablemente bien. Ahora vamos a hablar un poco del Premio Nobel de Economía Acemoglu y Robinson. También está Johnson, pero yo me estoy refiriendo solo a Acemoglu y Robinson. Ellos tienen dos libros que a mí me han cambiado la manera de pensar el derecho administrativo. Sí, perdón. Brillante pregunta. El índice de estados frágiles analiza distintas variables. Por ejemplo, Estado de Derecho, inseguridad jurídica, desigualdad, pobreza, crimen. Y entonces todas esas variables las combina y nos da una imagen de fragilidad. Pero esta es tan solo una de las maneras de medir la capacidad estatal. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene los indicadores globales de gobernanza. Esa es otra manera de medir fragilidad estatal. ¿Por qué yo uso esto? Porque es el, digamos, para entrada, para una clase, si usted quiere simplemente entender un poco mejor, les recomiendo, ahí está la página, Índice de Estados Frágiles, República Dominicana, y pueden ir punto por punto para ver dónde están las oportunidades de mejora. Yo publiqué en Acento, aquí, un artículo un poco a propósito de esta charla sobre el nuevo derecho administrativo y tal, y destaco que una de las áreas en las cuales hay notables oportunidades de mejora es servicio público, por ejemplo, según el índice de estados frágiles. Ahora, Acemoglu y Robinson preguntan, ¿por qué fallan las naciones? ¿Por qué hay países pobres y países ricos? Ellos concluyen que es por las instituciones y ellos nos dicen que hay dos tipos de instituciones, las malas y las buenas, así como el colesterol malo y el colesterol bueno.
Las instituciones malas son las instituciones extractivas, porque extraen riqueza, destruyen riqueza. Las instituciones buenas son las inclusivas, generan riqueza, promueven desarrollo. Las instituciones extractivas, aquí por cierto hay un error y pido perdón, pero esto está al revés. Era para ver si ustedes se daban cuenta. Muy bien, se dieron cuenta. Ah, gracias, se dieron cuenta. Ah, yo me voy a mover aquí mejor. Muy bien, ¿me oyen? Esto creo que no está. Aló, 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 sonando, sonido. Bueno. 1, 2. Ah, sí, ay, ¿cómo hizo usted? 1, 2, 3, wow, muy bien. Era para ver si ustedes estaban prestando atención. Muy bien, tienen un punto. Las instituciones inclusivas implican política en lo político y en lo económico. Político, controles sobre el gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia, estándares de buena administración. En lo económico, protección de derechos económicos, protección de contratos, seguridad jurídica. Las instituciones extractivas, abuso de gobierno, corrupción, ineficiencia, opacidad, destrucción de derechos económicos, inseguridad jurídica. Y en otro libro, El pasillo estrecho, Acemoglu y Robinson nos dicen que para que un Estado crezca tiene que tener una combinación entre un Estado con capacidad y una sociedad civil con capacidad. Y ellos hablan de un pasillo estrecho porque dicen que en la historia de la humanidad pocos estados han logrado mantener el equilibrio entre estados fuertes y sociedades fuertes. Y este es un ejemplo de cómo los autores dividen a los estados. Esta es la capacidad estatal y esta es la capacidad de la sociedad. Cuando el estado es muy fuerte y la sociedad es muy débil, tenemos el estado despótico. En todos los países que, de acuerdo con índices, tienen regímenes no democráticos, una constante es que hay un Estado muy fuerte y una sociedad muy débil. Casos muy extremos, Somalia, están aquí, el Estado ausente, un Estado sin capacidad y una sociedad sin capacidad. Estos son los estados problemáticos. Hay casos muy poco comunes en que la sociedad es muy fuerte, pero el Estado es muy débil. Anarquía social, porque si no hay Estado, eso es el reino de la selva. Y aquí están los leviatanes de papel. Para Acemoglu y Robinson, América Latina y el Caribe, ellos los llaman leviatanes de papel, porque son estados frágiles con sociedades muy frágiles. Y para ellos, aquí está una de las claves de por qué América Latina y el Caribe no ha logrado crecer como las demás regiones. El reto entonces consiste en llevar a la región de aquí al estado ideal. ¿Cuál es el estado ideal? Un estado con capacidad estatal y con una sociedad fuerte. Además, sepan ustedes que si no hay capacidad estatal, la sociedad no va a poder desarrollar capacidades. Porque la sociedad para crecer, para desenvolverse, la persona para desarrollarse, necesita de un estado con capacidad. Nos vamos a Dinamarca. Esta es una frase que se usa mucho en políticas públicas. Este es un gráfico que nos mide, por un lado, el índice de Estado de Derecho. Otra de las maneras de medir fragilidad estatal es el índice de Estado de Derecho. Yo prefiero el índice de fragilidad estatal. Aquí tenemos el índice de fragilidad, aquí tenemos el índice de Estado de Derecho. Los países que están aquí tienen un Estado de Derecho muy fuerte, si están aquí tienen un Estado de Derecho muy débil. Esto es el PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. Simplemente para asegurar que estamos todos en la misma página y en un lenguaje muy sencillo, el Producto Interno Bruto es el valor de la economía. ¿Cuánto vale la economía? Per cápita distribuido entre la población de un país. Es la manera de comparar entre países, porque si yo comparo el PIB de China con el PIB de México, pues China tiene un PIB gigantesco, pero veámoslo por persona. ¿Qué conclusión tenemos de este gráfico? Esto es data, aquí no hay opiniones. La conclusión es muy sencilla. Países con mejor Estado de Derecho tienden a tener un PIB más elevado. Dinamarca. Países con poco Estado de Derecho tienden a tener un PIB muy bajo. Venezuela, mi país. Entonces, entre Venezuela y Dinamarca está todo el espectro de por qué crecen los países. Pero entonces alguien dice, ya yo tengo el secreto para crecer.
Si lo que yo necesito para crecer es el Estado de Derecho de Dinamarca, muy simple, googleo Constitución de Dinamarca, me la descargo, la traduzco al español, a lo mejor ni siquiera la traduzco porque eso no lo va a leer nadie, la pruebo, me voy a dormir y al día siguiente yo estoy aquí. No, eso no es así, ojalá así, ¿no? Porque Dinamarca llegó aquí no porque aprobó una constitución, Dinamarca llegó aquí porque construyó capacidades estatales. Este es el índice de Estado de Derecho de República Dominicana según el World Justice Project, un estudio del Banco Mundial. Aquí fíjense cómo ha habido una mejora constante y cómo en los últimos años, notablemente después de la pandemia, ha habido un empuje importante al Estado de Derecho. Esta es la media mundial. Y este es el PIB per cápita de República Dominicana, América Latina y el mundo según el Banco Mundial. Notable. Miren aquí donde está República Dominicana. Y miren la evolución notable. La conclusión, adelanto, es que pareciera que la economía de República Dominicana está creciendo más rápido que la capacidad del Estado de generar instituciones, lo cual tiene mucho sentido. Porque si un país atrae inversión extranjera y directa como República Dominicana, en 2 años el país crece. Pero en 2 años usted no puede construir capacidades estatales tan rápido. Entonces, esta es una conclusión creo que muy importante. Pareciera que el país está creciendo más rápido que el desarrollo de sus instituciones, lo cual es enteramente normal, porque el crecimiento económico va por el canal rápido y la capacidad estatal necesariamente va por el canal lento. Hay una canción muy famosa de los 60 que se llamaba, en traducción al español, Usted no puede apurar el amor, que luego había una versión muy buena de Phil Collins. Usted no puede apurar el amor, yo diría usted no puede apurar la construcción de capacidades estatales. Esa es la única mala noticia, que tarda. La buena noticia es que ustedes lo están haciendo notablemente bien. Y recuerdo este dicho, no sé si en China o de dónde, que dice, si sembrar un bosque tarda 100 años, empecemos ya. Porque mientras antes empecemos, antes vamos a lograr el resultado. Ahora, ¿qué tiene que ver el derecho administrativo? Ustedes estarán diciendo, pero ¿y este profesor para qué vino aquí a hablarme de eso? El derecho administrativo yo lo defino como el filtro de las políticas públicas. Es decir, un Estado de desarrollo de una política pública, política de promoción del turismo, política de promoción de inversiones extranjeras, política de promoción de la educación. ¿Cómo se implementa esa política pública? A través del derecho administrativo y a través del Estado administrativo. Este es un libro muy importante de Francis Fukuyama, donde él explica que la clave de la capacidad estatal está en la burocracia. Entonces, el derecho administrativo, desde esta perspectiva, puede ser definido como el conjunto de instituciones cuyo propósito es construir capacidades burocráticas para la efectiva implementación de las políticas públicas. Repito, ¿qué sería el derecho administrativo según esta visión del crecimiento y del desarrollo? Es el conjunto de instituciones llamadas a crear capacidades burocráticas para la efectiva implementación de políticas públicas. Tras mucho tiempo investigando y leyendo, he participado en estudios con el Banco Interamericano de Desarrollo. Mi conclusión es esta: la capacidad estatal es indispensable para el desarrollo, pero dentro de la capacidad estatal, que incluye la capacidad de los tribunales, la capacidad de la policía, la capacidad del Congreso, la capacidad de la administración pública es la condición indispensable. No hay ningún país que haya logrado crecer si no tiene una buena administración pública. Yo diría que si hay algún secreto del desarrollo, el secreto es la administración pública. Desde esta visión, el derecho administrativo como condicionante para el desarrollo puede ser analizado una visión
objetiva, subjetiva y objetiva. Subjetiva es la organización administrativa. La organización administrativa debe tener el diseño necesario para facilitar la implementación de políticas públicas. Eso pasa por el fortalecimiento de principios como la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia y hoy día el uso de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Y por supuesto, y aquí entran ustedes, la capacidad del servicio civil, la capacidad de la burocracia. Esto es determinante. Dictar una buena ley de procedimientos administrativos es relativamente fácil. No es fácil. Llegar a la ley 113.7, la de procedimientos, eso tomó tiempo. Y lo verdaderamente complejo es crear capacidades, un servicio civil capaz para la efectiva implementación de esa ley. Y de nuevo, ustedes han hecho un trabajo notable, lo digo yo y lo dice el índice de estados frágiles, y por eso he destacado aquí la importancia del servicio civil dentro de esta perspectiva subjetiva de la organización. Luego tenemos la perspectiva objetiva. ¿Qué tipo de actividad administrativa necesitamos? Acemoglu y Robinson, una actividad administrativa inspirada por instituciones inclusivas. Una administración pública sujeta al imperio de la ley, como se nos ha dicho. Una administración pública que esté al servicio efectivo de las personas. Artículo 138 de la Constitución de República Dominicana, una de mis normas constitucionales favoritas. O al artículo 3 de la ley 107.13. El derecho administrativo debe prohibir la interdicción de la arbitrariedad y, por supuesto, las técnicas de la actividad administrativa deben ajustarse según las necesidades cambiantes de cada momento. Este es un libro, por cierto, valga la cuña, que publiqué en Colombia, después de la pandemia, y comparto con ustedes mi reflexión. Cuando comenzó la pandemia, a nivel comparado, varios constitucionalistas expresaron temor por el abuso de poder a través de los decretos de estado de excepción. Y una universidad en Alemania convocó un seminario, obviamente virtual, yo participé, y mi participación fue un poco una nota distintiva o diferente. ¿Qué fue lo que dije yo? Yo dije, mire, primero, no hay duda, estado de excepción genera riesgo frente a los derechos humanos, hay que controlarlo. Pero yo me temo, dije, que el problema en América Latina no va a ser el abuso de poder, sino la ausencia de poder. Hay veces que olvidamos, y yo le explico en mis clases, algo que por obvio lo olvidamos. ¿Qué hace falta para que la administración abuse de poder? Pregunto. ¿Qué hace falta para que la administración abuse del poder? ¿Perdón? Ajá. Claro, claro. Yo puedo abusar de mi poder de volar, como Superman. No, porque no lo tengo, entonces ¿cómo voy a abusar? Entonces, para abusar, primero tiene que haber poder. ¿Y cuál fue la lección de la pandemia? América Latina tiene, la población de América Latina más o menos representa el 8% de la población mundial. América Latina y el Caribe, oigan esta frase o esta cifra, representando tan solo el 8% de la población mundial, aportó el 30% de los muertos en la pandemia. Cuando yo vi esa cifra, mi pregunta fue, ¿aquí el problema cuál era? Abuso de poder. Esas muertes fueron por los estados de excepción, no sé, gobiernos matando gente, o simplemente que como no había administración pública, las necesidades no podían cubrirse, no había un sistema de salud y la gente simplemente se murió. Fue lo segundo. Entonces, este libro yo quise que fuese una llamada de alerta diciendo la fragilidad de las administraciones públicas es un componente adverso al derecho administrativo. Hay que seguir ocupándonos de prevenir el abuso de poder, sí, pero mi invitación es también ocupémonos de crear poder y de crear un poder administrativo que sirva a las personas. Por eso, desde esta visión, hay un control de legalidad que ustedes lo manejan mejor que yo.
los requisitos de validez del acto administrativo, los vicios del acto administrativo, los recursos administrativos, los recursos contenciosos administrativos, pero yo hoy quería hablarles de un control que quizás no es muy conocido, pero República Dominicana es uno de los países líderes, que es el control de la calidad de la administración pública. No basta con que la administración cumpla con la ley, porque una actividad puede ser legal y sin embargo puede ser ineficiente. Entonces, la perspectiva de la calidad, sin menospreciar y menoscabar la importancia de garantizar el imperio de la ley, agrega otro cúmulo de controles orientados a aumentar la calidad de la administración pública. Y otra manera de decir aumentar la calidad de la administración pública es construir capacidades estatales necesarias para la efectiva realización de las políticas públicas. El derecho administrativo debe encargarse de crear condiciones favorables para aumentar la eficiencia y eficacia de la administración pública. América Latina tiene lo que yo llamo un problema de un movimiento pendular, basado en la visión cuantitativa del derecho administrativo. ¿Qué es la visión cuantitativa? El tamaño del Estado, el peso del Estado. Por ejemplo, en la década de los 60, 70, América Latina promulgó o propuso el nuevo orden económico y entonces propuso un Estado muy grande. Luego vino el consenso de Washington y se movió en sentido contrario, un Estado muy pequeño, un Estado muy grande, un Estado muy pequeño. Y la pregunta que yo les tengo es, frente al Estado administrativo, frente a la administración pública, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿La dimensión cuantitativa, cuánto administración pública, o la dimensión cualitativa, la calidad de la administración pública? Definitivamente es lo segundo. Ciertamente, estados excesivamente grandes tienden a ser ineficientes, pero también apunto, estados administrativos mínimos tienden a ser ineficientes. Y de nuevo, ¿cuál es el problema en América Latina y el Caribe, región de leviatanes de papel? Que tenemos administraciones frágiles. Entonces, como decirle a una persona, yo no soy médico, que tiene un problema de desnutrición, decirle, te voy a poner a dieta. Es decir, no, ¿cómo usted va a poner a dieta si la persona tiene un problema de desnutrición? Hay que darle nutrientes. La administración pública en América Latina y el Caribe tiene un problema de desnutrición. Y vamos a ponerle a dieta. No, usted no puede comer esto. No, ese no es el problema. No, es cómo construye una administración de calidad. Entonces hay que pasar de una visión cuantitativa de la administración pública a una visión cualitativa. Y desde el desarrollo, ahí hay un libro del profesor de Estados Unidos, Cass Sunstein, La revolución del análisis costo-beneficio, ha habido toda una teoría que nos dice hay que medir la calidad de la actividad administrativa. Es un análisis costo-beneficio. Mientras que el control tradicional de legalidad nos dice si la actividad administrativa es legal o ilegal, el control de calidad nos dice si la actividad administrativa es una actividad eficiente o ineficiente. Y aquí viene la mejora regulatoria. Y aquí viene la Ley de Mejora Regulatoria de República Dominicana, que es una de las piezas más avanzadas en América Latina y el Caribe y del mundo. Notable. Igual que el decreto, se me olvidó el número, del año pasado, que reglamentó la Ley de Compras Públicas. Ahí hay presente una visión de calidad de las compras públicas, que es exactamente hacia dónde tenemos que movernos. Lo que yo les estoy diciendo es que República Dominicana tiene uno de los derechos administrativos de vanguardia. Y está, por supuesto, los estándares de la buena administración, y aquí viene, profesor Gregorio, usted recordará el libro. La historia de este libro fue que el CLAD, cuando estaba el profesor Gregorio Montero dirigiéndolo, aprobó la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, la Carta de la Buena Administración. Y con el querido amigo Jaime Rodríguez Arana Muñoz publicamos este trabajo, ¿no? Ahí está la presentación a cargo del profesor Gregorio Montero. ¿Y por qué es importante la buena administración? Que según el Tribunal Constitucional de República Dominicana, lo saben ustedes mejor que yo, es un derecho
derivado del artículo 138 constitucional, un ejercicio extraordinario de interpretación constitucional, porque la buena administración lo que quiere es que la administración pública sea de calidad, sea una administración al servicio de las personas. Yo he hablado, el profesor Casañe en Argentina suele decir que el derecho administrativo tiene que ser efectista, un derecho administrativo que cumpla efectivamente sus cometidos. Lo opuesto al derecho administrativo efectista es lo que yo he llamado un derecho administrativo fallido, que es un derecho administrativo fallido, un derecho administrativo que no tiene capacidad suficiente para la efectiva implementación de las políticas públicas. Y si me preguntan a mí a nivel comparado, el gran problema en América Latina y el Caribe es que tenemos derechos administrativos fallidos. Derechos administrativos que en teoría son muy buenos, pero en la práctica tienen problemas de implementación. República Dominicana, de nuevo, creo que está liderando el movimiento de cerrar esa brecha y lograr un derecho administrativo efectivo. Pero la idea es que la buena administración lo que tiende es pasar de un derecho administrativo fallido a un derecho administrativo efectivo. Esto es, y ya estoy terminando, esto es una gráfica de un libro que terminé la semana pasada, va a salir publicado por la Universidad Externado de Colombia, sobre el derecho constitucional transformador. El derecho constitucional transformador es aquel según el cual el Estado tiene mandatos para promover que la igualdad sea real y efectiva, en virtud de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. América Latina tiene un derecho constitucional transformador, un derecho de igualdad. Entonces, ¿qué fue lo que dije yo? Dije, bueno, ya va, un momento. Hemos hablado mucho en el derecho constitucional de América Latina de las constituciones transformadoras. ¿No será momento de ver qué tan transformadoras son esas constituciones en la práctica? ¿Qué tan desigual es América Latina? Hay muchas maneras de definir la desigualdad. Yo utilicé una manera que es un índice que es imperfecto, pero que es el índice Gini. El índice Gini básicamente dice cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Si la riqueza se distribuye a partes iguales, esa sociedad es perfectamente igual. Si hay una persona que tiene toda la riqueza, esa sociedad es perfectamente desigual, ¿no? Entre los dos extremos varía, pero lo que quiero decir, a mayor índice, mayor desigualdad. Miren ustedes esto. Este es África subsahariana. Este es el Medio Oriente y el norte de África. Y esta es América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo. Más desigual que el África subsahariana. Y por mucho. ¿Por qué América Latina, con uno de los marcos constitucionales más transformadores que existen, es la región más desigual del mundo? ¿Dónde está el problema? ¿Está en la Constitución? ¿Vamos a reformar la Constitución? No vamos a ir a Dinamarca. El problema está en la capacidad estatal. El problema está en la capacidad estatal. No tenemos capacidad suficiente para cumplir las promesas de la Constitución. En el índice Latinobarómetro de 2024, que mide, entre otras cosas, la calidad de la democracia, hay un dato que es preocupante. Entre 4 o 5 personas, de cada 10, 5 personas en América Latina piensan que le da lo mismo si su país tiene una dictadura o una democracia, siempre y cuando el Estado funcione. Es decir, está la idea de que la democracia no funciona. Y por supuesto, si vemos esto, es una llamada de alerta. Si no cerramos la brecha de capacidad estatal, el ciudadano pierde confianza en el Estado. Y si el ciudadano pierde confianza en el Estado, hay un círculo vicioso. La administración pública solo puede estar al servicio de las personas si las personas quieren ser servidas por la administración pública. Y las personas, para ser servidas por la administración pública, deben ver a la administración pública como un aliado, un apoyo, un soporte y no como un obstáculo.
Pero si la perspectiva ciudadana empieza a cambiar y el ciudadano ve a la administración pública como el ogro filantrópico, una administración opaca, ineficiente, corrupta, que no sirve, ahí comienza a erodarse la calidad de la democracia. El reto está en construir una administración pública que sea resistente a esos vaivenes políticos. Pero el llamado es, así como hay que educar al ciudadano para la administración pública, hay que educar a la administración pública para el ciudadano y hay que educar al ciudadano para la administración pública. Pero hay que dar también los mensajes políticos correctos. Cuando la dirigencia política da mensajes políticos errados, es muy difícil construir capacidades estatales e institucionalidad. Cuando la dirigencia política da mensajes positivos, favorables, allí hay viento en popa. Y República Dominicana, yo esto lo publiqué y es un artículo que voy a hacer en Alemania, pero hay un blog que está en inglés publicado en Alemania, pero en español en Estado de Derecho, donde yo analizo la reforma constitucional de República Dominicana del año pasado en términos de reelección presidencial como un ejemplo notable de las señales políticas positivas que se están dando para construir capacidades estatales. En un entorno en el cual la Constitución se está reformando para crear instituciones extractivas, para abusar del poder, para la Constitución, yo no entro en política, esto es un estudio, comentario exclusivamente académico, y prefiero entonces no mencionar ningún país. Hay países que han reformado la Constitución para abusar del poder, ¿no? Y eso tiene un nombre, el constitucionalismo abusivo. Y la reforma constitucional, la reelección presidencial es el ejemplo de constitucionalismo abusivo. República Dominicana es, lo digo en mi artículo, el único país en América Latina y el mundo que hizo una reforma constitucional de la reelección presidencial no para abusar del poder, sino para estabilizar la democracia. Y lo más importante de esa reforma no es el tema muy interesante, la cláusula Petri y tal, que lo discutimos muchísimo. Más allá de eso, yo lo estoy viendo en términos de señales. Yo digo, la señal que este país está dando es extraordinaria. Aquí estamos comprometidos con la calidad de la democracia. Entonces ahí las ideologías o las dirigencias políticas inciden mucho y esa reforma es otra muestra, y yo lo he dicho y he escrito artículos y he dado conferencias, soy miembro de un think tank CSIS, Atlantic Council, me la pasa en Washington, y he hablado maravillas de esta reforma. Ese es un muy buen ejemplo. Pero fíjense, no lo digo yo, solo yo. Ustedes pensarán, bueno, este profesor, como está enamorado de República Dominicana, habla bien de este país. Sí, estoy enamorado de República Dominicana, sí, hablo bien de este país, pero no porque estoy enamorado de República Dominicana. También estoy enamorado de mi país, Venezuela, y si ustedes me vienen diciendo que Venezuela tiene un buen derecho constitucional, preocúpense. Pero miren qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. A pesar de ser uno de los países más pobres de América Latina a mediados de la década de los 60, la República Dominicana ha realizado notables progresos en términos de convergencia de ingresos. República Dominicana señala el camino hacia el estatus de la economía avanzada en las próximas décadas. Fondo Monetario Internacional. Yo trabajo consultorías con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario, aquí se usa la palabra piropo. Para que eche un piropo, mira, mi país está creciendo 800%, y el Fondo Monetario dice, bueno, sí, pero la balanza de pago no sirve, eso no me gusta. Mira, Fondo Monetario, erradiqué el paludismo, mira esto. Sí, pero la inflación, o sea, el Fondo Monetario no tira flores. Y miren estas flores que tiró. Y veamos en el 2024, septiembre, hace unos meses, cuando terminó la consulta del artículo 4, que es la supervisión o colaboración del Fondo Monetario con los países. Este es el Fondo Monetario que no tira piropos. O sea, este es un piropo pichirre. Pichirre, ¿saben lo que es? Agarrado. O sea, imagínense cómo es en realidad. Leamos aquí un historial de sólidas políticas y firmes marcos de políticas institucionales han ayudado a la República Dominicana a lograr un crecimiento económico robusto y resiliente con una baja inflación en las últimas décadas. Esta es la revolución a la cual usted se refería. Esta es la revolución, es obvio. Y lo dijo el secretario de Estado Rubio.
Y para mí eso no fue sorpresa, porque yo tengo ya algún tiempo, como de nuevo estoy en Estados Unidos, trabajo mucho en Washington, sé cuál es la visión de los think tanks, del gobierno de Estados Unidos, de los multilaterales sobre América Latina. América Latina es una región de problemas por todos lados, pero República Dominicana está siendo el ejemplo de qué es lo que se debe hacer. No les digo esto para que digan, ya hicimos el trabajo, me voy ahí entonces. No, les digo esto para reforzarlos en el camino de crear capacidades estatales. Y ya estoy terminando, no me quiero extender mucho. Lo que hace falta entonces es un nuevo derecho administrativo. Y yo puse aquí nuevo porque una vez yo me di la tarea de ver en América Latina cuántas veces habían propuesto un nuevo derecho administrativo y todos los días alguien habla de un nuevo derecho administrativo. Pero este sí que es nuevo de verdad, creo. ¿Y por qué nuevo? Necesitamos un derecho administrativo efectista con base en dos políticas públicas. O sea, el derecho administrativo que creo yo requiere República Dominicana tiene que estar apalancado en dos grandes pilares. Un marco normativo muy robusto, que ya lo tiene la Ley 107.13, la Ley 167.2, y construir capacidades estatales. Y el proceso de construcción de capacidades estatales no puede ir en una visión de arriba hacia abajo. Por favor, no lo han hecho, pero no lo hagan, no se copien la Constitución de Dinamarca. Es de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son las necesidades de mi país? ¿Cómo yo puedo construir? Yo a la ley de mejora regulatoria, que tengo un artículo, libro pendiente, publiqué un artículo, pero a América Latina. Mi única observación a la ley de mejora regulatoria de República Dominicana es que se parece mucho a los estándares internacionales. Y esos estándares internacionales son como las cachuchas, ¿no? Te agarra una cachucha y la voltea y dice, una talla sirve para todo. Pero eso no funciona. No es que usted se mete en Google, déjame tal, y me bajo y la misma política de mejora regulatoria que se ha implementado en Dinamarca, en Suecia, en Noruega y en Tucuciapón va a servir para la República Dominicana. No. Entonces, la ley de mejora regulatoria es un marco, pero yo creo que el gran reto de esa ley es entender cuáles son las necesidades verdaderas de mejora regulatoria que tiene el país. Porque también América Latina tiene, hay un libro muy bueno de Harvard, América Latina tiene un historial de reformas institucionales muy ambiciosas que han dado muy pobres resultados. ¿Por qué? Porque son reformas institucionales que no están pensadas para los países. Yo recuerdo que en Venezuela, cuando yo enseñaba allá, siempre echaba el chiste de una amiga mía ficticia que le encantaba la ropa en Zara, ¿saben? Esta tienda. Y ella llegaba toda emocionada y me decía, mira, José Ignacio, conseguí en descuento estas magníficas botas de invierno de Zara. Claro, porque en España es invierno. Yo le decía, te vas a ver bella caminando por las playas de Venezuela con tus botas de invierno. O sea, ustedes no necesitan botas de invierno. O sea, ¿qué vamos a estar viendo? Ustedes necesitan una mejora regulatoria a la dominicana. Entonces, lo que yo les quiero decir es lo que se llama mimetismo isomórfico. Es cuando una mariposa, ¿saben?, se copia del tono del árbol donde está posada. Hay muchos estados frágiles que para quererse en grandes se copian las leyes de países grandes. Yo quiero ser como Europa y me copio las leyes de Europa. Pero de nuevo, es que eso no funciona así. Ojalá fuera así de fácil. Imagínense, yo mañana promulgo en América Latina la Constitución de Dinamarca, me voy a dormir y pasado mañana, ¡uy!, se acabó. No. Entonces, de abajo hacia arriba, es decir, las instituciones las crea la sociedad. La mejora regulatoria tiene que venir de las necesidades reales de este país. Y aquí, este es un magnífico libro, Nguyen Anh, Cómo China escapó de la pobreza. Es genial porque lo que nos dice es la relación entre desarrollo e instituciones es de coevolución. No es que yo primero dicto buenas leyes y luego crezco. No es que yo crezco y dicto buenas leyes. Es que voy construyendo instituciones a medida que voy creciendo. Y es por eso que yo lo que observo es que República Dominicana tiene un cohete en crecimiento económico. La proyección del Fondo Monetario es 5% de crecimiento en este año. 5% es muchísimo. Pero el único problema de eso, o la oportunidad de mejora, es que un país crece más rápido que lo que crecen sus instituciones. Entonces, ese es un indicador para decir hay que redoblar esfuerzos para crear capacidades estatales. Porque si el Estado no crece,
no va a poder acompañar ese crecimiento económico y en algún momento la curva de crecimiento va a empezar a caer. Y eso es lo que no debemos permitir y de ahí entonces la tesis de la coevolución. ¿En qué consiste este nuevo derecho administrativo? Aquí hay un viejo derecho administrativo que América Latina lo tuvo en el 50 y este es un nuevo derecho administrativo que América Latina lo empezó a incorporar hacia la década de los 90. La buena noticia de República Dominicana es que como su derecho administrativo es joven, empezó principalmente aquí. No ha tenido que. Entonces, el viejo derecho administrativo presta su atención en un régimen exorbitante. El derecho administrativo centrado en las personas se interesa por comprender cómo interaplica el derecho público y el derecho privado. El derecho administrativo, el viejo derecho administrativo se centra en el poder. El nuevo derecho administrativo se centra en las personas. El viejo derecho administrativo lo que se encarga es de cómo controlo al administrado. El nuevo derecho administrativo, cómo empodero a las personas y a su dignidad humana, que es la clave del derecho administrativo. En el viejo derecho administrativo, la administración tutela, regula, controla, limita y es el todopoderoso en los servicios públicos. En el nuevo derecho administrativo, la administración colabora con el sector privado para la atención del sector público. El viejo derecho administrativo se centra en el acto administrativo, la administración que ordena, multa, expropia, regaña. El nuevo derecho administrativo busca coordinación y cooperación. En el viejo derecho administrativo, la administración es un obstáculo al desarrollo. En el nuevo derecho administrativo, la administración es el promotor al desarrollo. Y ya para terminar, esto es lo que yo creo que es un poco las claves de ese, ya llamo, el derecho administrativo que República Dominicana necesita para crecer, que digo, van por muy buen camino, pero este es mi resumen. Mientras que el derecho administrativo se basa en un poder que ordena, hay que reforzar la coordinación. Hay una frase de Miguel de Unamuno que dice, venceréis pero no convenceréis. La administración pública la vieja administración pública está diseñada a vencer. Acto administrativo, multa. Yo digo esto, ¿por qué? Porque sí, no está de acuerdo y lo multo. Y digo, ya va, pero ¿y por qué me va a multar? Explíquele al ciudadano, hable con el ciudadano, interactúe con el ciudadano. Entonces, una administración que convence, no que vence, que convence, que coordina. Es una administración que fomenta los errores. Los errores tienden a penalizarse, potestad sancionadora. No, ya va un momento, pero estamos equivocándonos porque estamos creciendo. Hay, por ejemplo, toda una teoría de los espacios de prueba regulatoria. República Dominicana tiene un avance importante en esa materia. La administración tiende a regular y a limitar. Hay toda una teoría que se llama acicates o notch en inglés. La administración puede incidir en la conducta de las personas a través de la psicología conductual. No hace falta sancionar, no hace falta, de nuevo, genere confianza en el ciudadano y el ciudadano será un aliado de la administración. Y ojalá llegue un momento en el que no haga falta potestad sancionadora. La administración vieja centraliza información. No, la información ahora es un proceso en dos sentidos. El sector privado tiene mucho conocimiento que ustedes necesitan y ustedes tienen mucho conocimiento que el sector privado necesita. Entonces tiene que haber espacios de cooperación. Hay estructuras jerárquicas, ahorita hay toda una tendencia por estructuras más colaborativas. La función pública. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe donde concluye que uno de los problemas de la digitalización es que el servicio público es muy rígido y no permite fácilmente captar talentos digitales. Entonces el servicio público tiene que adaptarse a las nuevas exigencias y hay todas unas teorías de cómo la función pública puede ajustarse. Mientras que se piensa que el sector público y el privado son rivales, hay una economista que se llama Mariana Mazzucato, ella dice, y yo la sigo y he hablado con ella de esto, que el sector público y privado son complementarios. Un país que crea que el desarrollo lo promueve solo el Estado está condenado al fracaso. Un país que considere que solo los mercados promueven el desarrollo está condenado al fracaso. Un país que entienda que el sector público y privado tienen que colaborar para el bien común, para promover el bienestar, para el desarrollo, es un país que está bien encaminado. Y ustedes, por ejemplo, tienen una gran experiencia en asociaciones público-privadas, por ejemplo.
Mientras que a América Latina le encantan reformas institucionales muy ambiciosas para parecerse a estados fuertes, hay que pensar en reformas institucionales inteligentes. ¿Cómo implemento reformas que atiendan a aquello que necesita la administración? Y por último, mientras hay un énfasis a veces por reducir el tamaño de la administración, yo creo que lo importante es aumentar la calidad de la actividad administrativa. De manera tal que para terminar, el último mensaje, la conclusión que me atrevería yo a dejarles, es que no se sabe muy bien por qué hay países pobres y países ricos. Pero yo sí puedo decirles algo. La calidad del derecho administrativo y la calidad de la administración pública son determinantes para el crecimiento y para el desarrollo. República Dominicana está en una senda asombrosa de crecimiento económico y crecimiento institucional, y ahí hay una gran oportunidad para acompañar y fortalecer ese proceso de construcción de capacidades estatales para que acompañe al crecimiento de República Dominicana y hacer realidad lo que el Fondo Monetario Internacional nos dijo, que si República Dominicana sigue por este camino, se va a convertir en la primera economía avanzada de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Su definición de derecho administrativo. El maestro nos dijo que el derecho administrativo es el filtro de las políticas públicas. Fuerte aplauso nuevamente para el doctor José Ignacio Hernández.